¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Chile. Nuestro sistema de salud se organiza prioritariamente entre sector público y sector privado. Por un lado, el primero atiende alrededor del 80% de la población y recibe una inversión per cápita por debajo del promedio de los países OCDE. Por otro lado está el sector privado, que abarca al 17% de la población con mayores ingresos, pero de todas maneras se enfrenta problemas estructurales, pagos atrasados y una constante judicialización por alzas unilaterales de planes. La salud, hace más de una década, es uno de los temas de mayor preocupación y malestar para las personas en Chile. Pese a eso, aún no se ha encontrado una solución de consenso que permita reformar sustantivamente el sistema. ¿En qué modelos podemos inspirarnos? ¿Y cuáles son las trabas que han impedido mejorar nuestro sistema de salud? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. Cuando yo tenga que ilusionar en otro examen, hacer el mismo, tengo que sacar el mismo. Esta legislación hace que la salud sea un derecho exigible para los chilenos y chilenas. Nosotros el año pasado perdimos 15.000 horas de consulta, que es la misma lista de espera que tenemos. Entonces, si toda la gente hubiese venido a sus horas que ellos aceptaron, no tendríamos lista de espera. Tú tienes que llamar por teléfono y muchas de esas llamadas terminan siendo, oiga, mi familiar falleció esperando o ya no es necesario porque lo tuve que pagar. Por favor no me llame más, y eso es algo súper reiterativo. Aquí hay simulaciones, solo simulaciones que pretenden iluminar el debate sobre el principio de que se cumple lo que dijo la Suprema, que no hay perdonazo y que obviamente queremos que no haya colapso del sistema privado de salud. Bueno, iniciamos este capítulo de Hablemos de Chile viendo también esas imágenes en las que se retrata algunos de los problemas de los que se conversa habitualmente sobre nuestro sistema de salud. Hablemos de Chile, programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del 13C. Hoy junto a Juan Carlos Said, médico internista, máster en salud pública del Imperial College del Reino Unido, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Lucía, muy bien. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Muchas gracias a ti por estar acá, y también a Marcos Singer, que es ingeniero civil, director del MBA de la Universidad Católica y profesor también del Magíster de Gestión en Salud de la misma casa de estudio. Marcos, bienvenido también. Hola, muchas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por estar acá para hablar de un tema tan sensible, tan doliente además para los chilenos, y que parece que se discute, pero nunca avanza. Es uno de los 3 temas prioritarios que se vienen arrastrando en Chile hace mucho tiempo en la discusión, ¿no es cierto? Salud, educación, pensiones. Pero primero, para desentrañar los problemas y también hacia dónde avanzar, tratemos de entender cuáles son los pilares que conforman nuestro sistema de salud, Juan Carlos. A ver, los pilares de nuestro sistema de salud son básicamente un sistema que provee atención universal, que está basado en un pilar fundamentalmente público, donde existe un asegurador público que es FONASA y un prestador público que son los hospitales y los consultorios, y seguros privados que financian la atención médica fundamentalmente en prestadores privados. Ahora, hay un sistema que también entre medio tiene muchos vasos comunicantes, muchas interconexiones. Porque por un lado, FONASA financia gran cantidad de prestaciones en las clínicas. De hecho, 50% de las atenciones en las ambulatorias de las clínicas son pacientes FONASA. 30% de los días cama son pacientes FONASA. Es decir, que se atienden por ley de urgencia, por mecanismos PAT, etc. Pero tenemos un sistema que, a pesar de que en muchos aspectos está muy comunicado, por otro lado está muy fragmentado. Entonces pasa que, por ejemplo, una atención pagada por FONASA en una clínica, por ejemplo, un paciente le diagnostican, por ejemplo, un cáncer en una clínica, pero no puede pagar la atención, por ejemplo, para ese cáncer en la clínica, y ¿qué hace? Tiene que ir de ahí al consultorio, y de ahí al consultorio lo van a derivar al CEFAM, y del CEFAM lo van a derivar al hospital. Entonces es como que FONASA paga prestaciones en un lado, pero no parece considerarlas como parte de la atención integral del paciente. O sea, es un sistema que está pensado, parecía ser más de arriba hacia abajo, pensado de cara a quien financia, y no pensado desde el punto de vista del afiliado, que el afiliado, la persona, lo único que quiere es que lo atiendan y que una vez que lo diagnostican algo, siga el proceso siguiente, que es que lo hospitalicen o que lo operen o que se le dé el tratamiento. Y por otro lado, nuestro sistema, si bien es un sistema que en muchos aspectos es muy exitoso, y eso no hay que negarlo, creo que muchas veces somos muy autoflagelantes, pero Chile es un país que provee hace décadas acceso universal a la salud, es decir, nadie en el país tiene la atención, o sea, puede o carece de atención médica básica en general, ¿ya? Pero sí tenemos un problema serio de equidad.
en el sentido de que tenemos un sistema que está muy fragmentado y que tiene problemas a un lado y al otro. Por un lado tenemos un sector público donde hay subprovisión en general de servicios, hay subprovisión de especialistas, y donde, pero por otro lado, donde en general los pacientes tienen mejor cobertura en sus licencias, no los discriminan, los aceptan independiente de sus enfermedades, independiente de que hayan envejecido, y por otro lado tienen mucha mejor cobertura de medicamentos, es decir, tienen menor gasto de bolsillo en ese sentido. Y por otro lado tenemos un sector privado donde existe sobreprovisión de servicios, es decir, excesivas consultas a especialistas. Por ejemplo, una persona puede ir 14 veces a un gastroenterólogo y se lo van a pagar igual, independiente de que no esté indicado, independiente de que el motivo de consulta sea, por ejemplo, 2 días de diarrea, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos un sistema, el sector privado, que tiene serios problemas de discriminación, en el sentido que sabemos que es un sistema que concentra fundamentalmente a las personas de más altos ingresos, que concentra a las personas que tienen menos enfermedades y que son más jóvenes. Entonces es un sistema que también experimenta ahora una crisis financiera y que se ha vuelto estructuralmente inviable. Entonces yo te diría, si pudiera resumir cuál es el problema de nuestro sistema de salud, es una excesiva fragmentación y una excesiva inequidad en el trato. Perfecto. Vamos a darle bajada a tratar de entender qué además implica la fragmentación, qué además implica la inequidad y qué implica algo que dijiste, que es que el sistema de salud pareciera estar armado desde arriba hacia abajo. O sea, desde quienes son las aseguradoras o desde quienes son, en este caso FONASA y SAPRES, ¿no es cierto? Y de quienes son los prestadores de servicio, no necesariamente en los pacientes. Para ti, Marcos, ¿cuáles son las características de nuestro sistema y las más problemáticas también? Sí, es un punto central lo que tú dices, que el diseño está hecho desde arriba. Yo estoy de acuerdo. Nadie vela por el paciente. Los públicos y privados ganan por hacer cosas, por sacar la radiografía, hacer el procedimiento, hacer el examen. Nadie gana porque el paciente esté sano y contento. Nadie lo administra. Entonces, en esta complejidad que describe Juan Carlos, termina perdiéndose lo que es el núcleo, que es el paciente. Y yo creo que ahí está el desafío en todo sentido, en el sentido de las políticas, en el sentido de la estructura, en el sentido de los sistemas. Fíjate que no hay una carpeta única tuya en ningún lado. Tú estás en 20 carpetas en los distintos lados que te sacaste, exámenes que se multiplicaron porque a alguien le convenía. Entonces, ese tema, el foco en el paciente, no sé si es el principal, pero uno de los principales. Podría ser, si es que, y quiero quedarme contigo, Marco, para profundizar en ese punto. Estamos hablando de un sistema de salud pública que tiene actores privados entre medio, pero estamos hablando del acceso universal a la salud en Chile, como un modelo que se define desde el Estado, con sus normas y regulaciones, y que permite que actúen estos diversos agentes que hemos mencionado. ¿Por qué un sistema de salud pública que piensa en el acceso universal a la salud estaría pensando como incentivo en que se tuvieran que hacer cosas más que como incentivo en que las personas estuvieran sanas para que significaran menos gasto? Claro, sí, sin duda, ese debería ser el objetivo primario, ¿no? Maximizar el bienestar sujeto a alguna restricción presupuestaria. No está armado, sí. Tiene los problemas de fragmentación que Juan Carlos dice. Ahora también, tomándome de lo que tú comentas, tampoco es tan malo. A veces hay una sensación de que hay un problema que hay que resolver. Eso en la práctica casi no existe. Tú los problemas los tratas de mejorar, los tratas de controlar. Algo así como la salud quizás está resuelta en Suiza, no sé, en Luxemburgo. No me imagino otro país donde no haya una permanente tensión, porque la salud es problemática y siempre es cara y siempre es compleja y la gente termina muriéndose. Claro, y efectivamente, más allá de las comparaciones, las políticas públicas en los países se definen según el bienestar de sus ciudadanos y lo que sus ciudadanos quieren, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la salud, como decíamos en la introducción, es uno de los problemas principales y más sentidos para la población en Chile. Hablaban en el video de introducción, por ejemplo, llaman para dar una hora de operación y resulta que ya se murió la persona que necesitaba esa operación. Y eso le pasa mucho a las personas que van, por ejemplo, al sistema de salud pública. ¿En qué otros problemas, si nosotros pudiéramos traducir los malestares,
podemos encontrar aquellas cosas que quizás podríamos ir resolviendo, pero que se han sostenido en el tiempo agudizando el malestar? Yo creo que efectivamente hay mucha evidencia que hay una percepción de las personas de que el acceso a la salud no es equitativo. Es decir, que el acceso está muy determinado por la capacidad de pago. Y entonces si yo puedo pagar o si yo te puedo pagar un poco más, efectivamente me van a atender más rápido. Y que eso es una gran diferencia con, por ejemplo, lo que se ve en los países desarrollados. En ese sentido la percepción es radicalmente distinta, por ejemplo, en el Reino Unido, en Australia, donde la percepción de que la misma persona, si tiene un salario distinto o ingreso distinto, va a ser atendida más rápido, eso no es así. Pero acá hay una percepción y que yo creo que se ve, o sea, no creo, se ve en la cifra de que efectivamente el sistema sobreprovee servicios de salud muy rápidos para las personas de altos ingresos y subprovee para las personas de menores ingresos. Y ojo también que muchas veces creo que, y este es uno de los problemas, que cuesta mucho explicar que el dar una atención inmediata, por ejemplo, para un subespecialista en el sector privado, no necesariamente es una buena atención de salud. Y creo que eso es algo de lo que está haciendo crisis. Quiero explicar esto. Parte de la crisis que tiene, por ejemplo, el sector ISAPRE es que no existe una atención primaria. Es decir, no existe, como decía Marcos, por ejemplo, alguien, me conecto con el tema, alguien que se haga cargo del paciente y que diga, mira, yo estoy a cargo de ti, te hago un seguimiento, me preocupo de tus exámenes preventivos, me preocupo de que estés al día con tus exámenes de cáncer, todas las enfermedades básicas las voy a ver yo, por ejemplo, como un médico familiar, va a ver, por ejemplo, que si estoy con diarrea o si estoy con tos, y el subespecialista va a ser para lo que tiene que hacer el subespecialista, es decir, el gastroenterólogo va a ser para la enfermedad de Crohn, para la colitis ulcerosa, para el daño hepático crónico, y no para la diarrea de 2 días, pero lo que vemos que pasa mucho en el sector privado es eso. Y por otro lado, esos mismos médicos faltan en el sector público. Y ahora, ojo, que parte de la solución implica reconocer estos dos factores, porque muchas veces alguien dice, no, mira, lo que pasa es que lo que entonces deberíamos hacer es que el sector público funcione exactamente como el sector privado. Yo digo, no, porque el sector público tiene problemas, pero ojo que en el sector privado no están todas las soluciones. Claro. Porque si la solución que me van a proponer va a ser, mira, que cada diarrea, cada gastroenteritis la tableta del gastroenterólogo, que es a veces lo que se aspira en el sector privado, eso es inviable y no sucede en prácticamente ningún país del mundo de ingresos normales. Claro, me acuerdo de don Francisco refiriéndose, Mario Creus, que era el animador, refiriéndose a una clínica del sector oriente de la capital, y decía, no conozco ninguna parte del mundo una clínica como esta, y si vamos a aspirar a un sistema que cubra a todos y no de esa percepción de inequidad, probablemente no es tener esta clínica repartida por todas partes lo que se necesita, sino que bajar algunos estándares. Marcos, quiero darte la palabra al tiro, pero para que te remitas a un tema que tiene que ver con la gestión también. A propósito de eso, primero quiero que veamos el siguiente video de Cristóbal Tello, es un académico del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, sobre una investigación que hicieron en la disminución de listas de espera. La lista de espera es un problema que nos afecta hace más de 15, 20 años, ¿no? Si en Chile toma más de un año ver un especialista en promedio, en Inglaterra no toma más de 12 semanas, ¿no? Entonces estamos muy lejos todavía de estándares internacionales, ¿sí? Esto es un problema no solo de oferta, como algunos piensan. Es cierto que faltan médicos especialistas, por ejemplo, especialmente en algunas regiones, pero es sobre todo un problema de gestión y de productividad. Nuestro sistema de salud, como muchos otros países, está estructurado en 3 niveles, ¿no? De atención primaria, secundaria y terciaria. El problema en Chile es que está organizado desde quienes ofrecen las prestaciones, ¿no? Entonces la persona va transitando a través de verdaderos silos, ¿no? Va primero a atención primaria, lo ve un médico general que dice que requiere un especialista, va donde el especialista, otra unidad que te pide un examen, va a una tercera unidad donde se hacen esos exámenes, y cada una de esas unidades tiene formas de gestionar distinto. El proceso de atención no es visto como un continuo, no es visto desde el punto de vista del paciente. Y entonces nosotros hemos detectado que en ese proceso está lleno de cuellos de botella que es posible desatar. Los problemas de gestión también en el sistema de salud, que además me interesa porque hemos estado conversando de la salud pública y privada en simultáneo. Son problemas que se ven en distintas esferas, pero están en las dos áreas. En particular el tema de la gestión, y si lo puedes asociar a lo que veníamos conversando al final del último bloque con el video de Cristóbal Tello, a las listas de espera, que parece ser un tema que se arrastra, pero por años. Bueno, recordemos que la gestión es el uso eficiente de los recursos para atender, en este caso, bien a los pacientes. Y es efectivamente un problema
endémico. En el caso de las listas de espera, a mí me ha tocado estudiarlas en terreno, con gente de carne y hueso, y uno ve que hay mucho no-show, esto de que la gente no llega, no obstante estaba programado y se pierde esa hora. A veces tienes especialistas programados que hacen lo que se llama el bloqueo, que por un motivo desconocido no pueden trabajar, la gente no se entera que alguien falleció, entonces no corre la lista, en fin. Y esos son porcentajes altos. Altos. Yo creo que hacen perder un 10 o un 15% de eficiencia de entrada. Y eso, cuando tú lo agregas a grandes listas de espera, el efecto es geométrico. Perfecto. Y a propósito de los recursos, yo decía al inicio que nosotros entregamos en gasto público per cápita de salud un ingreso o una cantidad que es inferior al promedio de los países OCDE. Pero ¿cuánto debiera ser lo adecuado? ¿Se puede invertir más en salud para mejorar los problemas o quizás hay que ser más eficientes, como dice Marco? A ver, yo creo que evidentemente yo creo que existe la posibilidad de invertir más. Uno desearía, por ejemplo, que un punto más del PIB probablemente se dedicara a salud, eso sería razonable. Pero también hay que reconocer que hay muchos espacios de eficiencia y que eso es clave y es algo que podemos hacer ahora sin aportar dinero adicional. Y creo que también la eficiencia es clave entenderla del sistema de salud en globo, porque muchas veces existe esta percepción de, mira, ¿sabes qué? El sector privado es súper eficiente y el sector público es ineficiente. Yo lo que veo es que hay ineficiencias en ambos lados. En el sector público hay ineficiencias que están asociadas, por ejemplo, a muchos pagos fijos, por ejemplo, con pocos incentivos variables a veces, por metas, ¿no? Poco cumplimiento de metas, entonces eso a veces desincentiva una mayor productividad. Por otro lado, en el sector privado, todos los pagos a veces son por prestaciones, por exámenes. Entonces lo que se incentiva es simplemente exámenes, prestaciones y no hacerse cargo del paciente, hacerse cargo del problema. Y eso efectivamente es más difícil de explicar, pero es una ineficiencia por exceso. Es decir, se obtiene un resultado al final, pero se hace gastando mucho. Y entonces, por ejemplo, tenemos que atenciones que podrían ser resueltas por un médico generalista, como por ejemplo lo hacen en la atención primaria de los consultorios, que en eso sí son eficientes, en el sector oriente, por ejemplo, en las ISAPRES. El sector privado no existe. En el sector privado, eso lo resuelve un gastroenterólogo o lo resuelve un broncopulmonar. Perdón, y eso no es mejor, que es importante porque existe la fantasía quizás de que efectivamente no pude acceder a un especialista o al revés, en el sector privado, acceder a un especialista sería mejor. ¿No es así? No, en ningún caso. De hecho, se genera un problema que se llama el quiebre de la continuidad del cuidado, que no hay un médico que se haga cargo del paciente, no hay un médico de cabecera, y eso lo ven los pacientes, que muchas veces solo adquieren, por así decirlo, un médico de cabecera cuando se enferman gravemente. Entonces tienen un cáncer y ahora mi oncólogo es mi médico de cabecera. Tuvieron un infarto, su cardiólogo es su médico de cabecera, pero no hay un médico familiar que se haga cargo del paciente en globo. Y eso cada día es más relevante, porque lo que ha aumentado sostenidamente son los pacientes que tienen pluripatología, muchas enfermedades, pacientes que no solo tienen un cáncer, sino que son diabéticos, tienen problemas de la tiroides, problemas a los pulmones. Entonces ya no le podemos decir al paciente, mira, esto con el endocrinólogo, esto con el broncopulmonar, esto con el cardiólogo. Tiene que haber un médico que tenga una visión más integral. ¿Y eso qué genera? Genera ahorro de recursos, evita evaluaciones innecesarias por sus especialistas que son más caras, exámenes innecesarios por su especialidad, porque evidentemente cada vez que va al gastroenterólogo el paciente termina con exámenes de su especialidad que, ojo, no necesariamente eran necesarios. Bueno, entonces, y además tiempo ocupado de los mismos especialistas quizás para cosas más importantes o que podrían estar en otro sector, en el sector público también cumpliendo funciones. El problema, y volvemos al inicio de lo que tú decías, Marco, es que el incentivo está puesto en que gaste, el paciente gaste. Y eso es relevante porque quizás también tiene que ver con un modelo que tiene que poner el foco en otro lado y no necesariamente en quienes están arriba. Tú, y quiero que complementes además esto último antes de pasar al tema de las ISAPRE. Marcos, hablabas en la pausa además, y pongamos esa conversación sobre la mesa, decías, nadie se preocupa del paciente, nadie está cuidando al paciente y acompañando al paciente. Los pacientes están solos. Están solos y por lo tanto no pueden tomar las decisiones óptimas y las decisiones las va tomando este sistema que improvisa todo el tiempo. Pero hay soluciones que se están tratando de hacer en Chile y es la aplicación de protocolos. El protocolo te dice, ante cierto grupo de diagnósticos, de hecho se llaman así, grupos relacionados de diagnóstico, es una foto, ayúdame que tú eres médico, es una foto, que esta foto hay que tratarla de esta manera, punto, esa es la manera óptima, ni más ni menos. Eso se puede hacer, se está haciendo algo en Chile y a propósito, en la salud laboral,
que es más pequeña que la salud común, pero es una salud muy importante, sí se ocupan protocolos y funcionan porque están bien estudiados, están bien aplicados. Entonces, la solución no hay que ir a buscarla de nuevo a Suiza. Está en Chile, simplemente hay que escalarla. Hay que escalarla y hay que mejorar. Y una cosa adicional que también conversamos en la pausa, yo dije en el bloque anterior, quizás hay que bajar el estándar de las clínicas privadas. Y tú me decías, no hay que bajar el estándar. Hay que subir el estándar de las clínicas privadas, pero subirlo significa otra cosa. Subirlo no significa agregar más subespecialistas, sino agregar más medicina familiar, más atención generalista, más médicos de cabecera, más derivación adecuada al subespecialista, menos exámenes innecesarios. Esa es una forma de elevar el estándar. Me explico, o sea, creo que a veces tenemos una idea equivocada y uno ve lo que sucede en los países desarrollados. Y no solo muchas veces dicen, mira, el Reino Unido con los GPs, con los General Practitioners, ojo, también Holanda, también eso existe en Australia. O sea, los países que son eficientes funcionan en salud con médicos generalistas que resuelven una gran gama de patologías, de enfermedades comunes, que son los principales motivos de consulta. De hecho, yo te doy un dato, 90% de las interacciones en Inglaterra de los pacientes con el servicio de salud son con los GPs, con los médicos familiares. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que son médicos que resuelven los problemas sin recurrir a una atención que es más cara y, ojo, dejando, no es solo un asunto de ahorrarle plata al Estado, sino que también es un asunto de que ese médico tiene esa hora desocupada para atender a un paciente que sí lo necesita. Entonces no va a tener a un paciente, por ejemplo, con un enfisema pulmonar que sí necesita que lo vea el broncopulmonar y el broncopulmonar no lo puede ver porque está atendiendo un resfrío. Ahora, eso pareciera en un sistema de salud pública. Si pensamos cómo mejoramos la salud pública, el problema es que pareciera que está fragmentado, como dices tú, salud pública por una parte, pero salud privada por el otro, como si fuera algo distinto y algo que no tiene que formar parte de una mirada general. Sé que hemos hablado, o se ha hablado, se ha puesto sobre la mesa la idea de un seguro nacional de salud y vamos a conversar sobre qué cosas podrían integrar, fragmentar menos, pero no veo cómo eso que tú mencionas que se pudiera hacer, pudiera funcionar en un sistema como el privado, cuyo incentivo es funcionar como aseguradoras. O sea, cuando tú funcionas como aseguradora, mientras más riesgos tenga el paciente, mejor. Mientras más cosas haga, mejor. Y ahí la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuál es, Marco, para ti, el problema clave de las ISAPRES? Pero es que no es tan así, porque de nuevo vuelvo al ejemplo de la salud laboral. En la salud laboral, que hay 3 operadores privados, ellos aseguran y además hacen el tratamiento y gastan un 15% más o menos el presupuesto en prevención, porque a ellos les conviene que la gente esté sana. Entonces, yo creo que bien armado podría funcionar. Pero perdón, ¿es lo que le pasa a las ISAPRES? No, las ISAPRES no invierten prácticamente nada, corrígeme, prácticamente nada en prevención. Sí el mundo público, el mundo público invierte un poquito, pero debe ser mínimo la inversión, porque bueno, no están los incentivos, pero si está bien armado el sistema, como te digo, sí conviene invertir en que la gente esté más sana. Quiero irme a una pausa y a la vuelta hacerles una pregunta específicamente sobre las ISAPRES que están en la noticia, saber qué pasaría si colapsa el sistema, efectivamente impactaría en la salud pública y si tienen o no alguna solución para ese grupo de personas que es minoritario, pero que es importante también que está en la salud privada, en las ISAPRES en particular. Pero antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar la experiencia de la doctora Blanca Peñalosa, que es académica de Medicina de la Universidad Católica, sobre la integración del mundo público y privado y la experiencia que hubo, por ejemplo, en el COVID. Bueno, lo que yo te comentaba que no es una cosa tan nueva en nuestro sistema de salud, ¿no? En las campañas de invierno de cada año, ¿cierto? Con la historia del virus respiratorio sincicial en los niños y estos periodos de cuadros respiratorios graves, hace muchos años que se organizan de una manera en que hay un administrador central que gestiona lo que se llaman las camas críticas, las camas de cuidados intensivos disponibles en las ciudades, sean públicas o privadas, ¿cierto? Y las clínicas, ¿cierto? Los hospitales privados ponen sus camas a disposición, ¿no? Y eso se ha utilizado por muchos años y se hizo muy conocido, ¿cierto? En la pandemia de COVID-19. Pero es una manera, ¿cierto?, de gestionar los recursos, ¿verdad?, de una manera centralizada, eficiente y que de alguna manera da respuesta a las necesidades de las personas, ¿verdad? Acuérdate que en Chile, por ejemplo, en algún minuto incluso se hizo una administración a nivel nacional, se trasladaban pacientes de una región a otra, en fin, o sea, tiene muchas ventajas.
pero si uno lo quiere utilizar en forma permanente como funcionamiento en el sistema, hay que resolver algunos temas estructurales, ¿no? Que son más de gestión. ¿Qué va a pasar con las ISAPRES? ¿Qué es lo que tendría que pasar con las ISAPRES considerando dos grupos, ¿no es cierto? Uno, el de las personas que se atienden por ISAPRE, que están preocupadas, y el grupo de las personas que se atienden en el sector público, pero que verían la llegada de un porcentaje muy alto también a ocupar el sistema. Yo creo que las ISAPRES se acabaron. Creo que eso es inevitable, lo han dicho muchos especialistas, incluso el exministro Mañalich. Son inviables financieramente. ¿Por qué? Y esa inviabilidad tiene que ver con su estructura misma, en el sentido de que durante muchos años, ¿cómo funcionaron las ISAPRES? Podían seleccionar a los pacientes más sanos, de menos edad, podían al mismo tiempo subir los precios de los planes y al mismo tiempo estaban integradas con prestadores, algo que está prohibido por ley, pero en la práctica estaban integradas a través de un holding. Entonces, ¿qué hacían? Podían pagar prestaciones indefinidas. Si el prestador gastaba mucho, daba lo mismo, porque igual eso significaba utilidad a través del prestador. Entonces no había muchos incentivos para que el ISAPRE promoviera eficiencia en los prestadores. Y al mismo tiempo siempre se podía seguir seleccionando a los pacientes más sanos y al mismo tiempo seguir aumentando los planes. ¿Cuándo vino el colapso? No vino ahora exactamente, vino a partir del 2010, cuando el Tribunal Constitucional dijo, mira, ¿sabes qué? Estos seguros no son como un seguro de un auto, son seguros sociales, son seguros que cumplen una función pública. Cumplen una función pública, entonces ya esto no se puede subir indefinidamente, no te lo puedo subir simplemente porque eres mujer, simplemente porque envejeciste, sino que tiene que haber un precio razonable para esto. Entonces ahí paró el mecanismo de decir, mira, subir, pero las ISAPRES no interiorizaron esto y siguieron funcionando como si nada hubiera pasado. No implementaron mecanismos de eficiencia, contención de costos, como por ejemplo sistemas de atención primaria. No implementaron los mecanismos que Marco mencionaba y que yo estoy completamente de acuerdo que son necesarios, que son los mecanismos de GRD, de pagar por resolución de problemas y no simplemente por prestaciones que se realizan. Entonces siguieron aumentando sus costos, pero ahora tenían menos ingresos. Y finalmente la lápida la puso el fallo de la Corte Suprema, que fue decir, mira, ¿sabes qué? Nuestro sistema hoy en día está funcionando por la vía de la judicialización, es decir, 600.000 recursos se presentaban al año, es decir, era la rutina, el funcionamiento normal de nuestro sistema era vía tribunales. Y eso es insostenible. La Corte Suprema tuvo que decir, mira, ¿sabes qué? Esto ya no es solo un problema de una o dos personas, esto es un problema de todo el sistema de salud. Pero perdón, aunque la Corte Suprema, aunque la justicia, aunque dijeran, ya ok, no importa, ¿el sistema es inviable? Yo te digo esto, si se aprueba completamente como está la propuesta de la Comisión Técnica, que es la propuesta más favorable para las ISAPRES, esa propuesta aprobada tal cual hace que 2 ISAPRES quiebren, que sean inviables. Y es más, yo te diría que en el mediano plazo las que quedan quedarían igual. Si es que nos hacen cambios estructurales que tienen que ver con cambiar los mecanismos de pago, cambiar, por ejemplo, transferir, pasar a mecanismos GRD, cambiar e incorporar sistemas de atención primaria que promuevan contención de costos y establecer mínimamente al menos algún tipo de mancomunación de fondos que incentive o que desincentive, quiero decir, la selección de pacientes. Porque hoy en día, y ese es uno de los problemas que tiene nuestro sistema, es que cada afiliado, por así decirlo, viene con una marraqueta, viene con un 7% debajo, digamos, de la mano. Y ese 7%, ¿cuál es el incentivo que tienen las aseguradoras? Es decir, mira, seleccionemos a los pacientes que tengan más sueldo y que tengan menos enfermedades. Entonces, con eso yo me puedo quedar con más excedente de ese 7%. ¿Qué hacen? En los países más desarrollados dicen, mira, ¿sabes qué? Para evitar eso, vamos a mancomunar las cotizaciones en un fondo común. Y todos vamos a aportar las cotizaciones a ese fondo. Y cada seguro va a recibir un monto ajustado por riesgo de enfermar de ese paciente. Es decir, si el paciente, por ejemplo, es un adulto mayor, con muchas enfermedades, el seguro entonces en vez de recibir el 7% que aportó el paciente va a recibir un 10%. Si por ejemplo estamos hablando de que se trata de una persona joven, 20 años, hombre, sin enfermedades, el seguro en vez de recibir el 7% que traía este afiliado va a recibir un 4%. Entonces con eso lo que hace es que se promueve más equidad en el sistema, se generan desincentivos para seleccionar pacientes y se promueve mayor eficiencia. Sin implementar eso y sin implementar mecanismos de eficiencia, las ISAPRES están condenadas, el sistema es inviable. Ya, ¿y qué pasa con la salud en general, el sistema de salud en general? Yo le decía por una parte, ¿qué pasa con esas personas que están en ISAPRES? ¿Qué es lo que tendría que suceder con ellas? Y por otro lado, ¿qué pasa con el grupo que está o cómo afectaría esto al sistema de salud pública? Sí, va a ser medio catastrófico. ¿Así como catastrófico? Sí, porque cuando quiebren las ISAPRES se va a cortar la cadena de pagos, entonces van a quebrar las clínicas que tienen una enorme cuenta por
por cobrar a la ISAPRE y entonces los médicos no les van a pagar. Yo creo que es un mal camino el llegar a esa situación, si bien probablemente van a aparecer nuevas ISAPRES que compren las carteras. Yo creo más que el camino es ir por una reforma que introduzca estos elementos de equidad y de eficiencia, permitir que vivan y prosperen. De hecho, hay países que funcionan muy bien, por ejemplo, en Israel solo hay ISAPRES y son privadas y ganan dinero, pero tienen estos elementos de equidad y de eficiencia internalizados. Ahora, no sé cuál es la decisión política, quizás la decisión política es que quiebren por un tema ideológico. Yo no puedo saber lo que está en la mente de la gente, pero a mí me parece que jugar con fuego es peligroso, sobre todo con la salud. Y ahí el área de la salud pública, ¿cómo afectaría si efectivamente quebraran las ISAPRE al todo ese grupo que está en la salud pública y que recibiría de golpe y porrazo a esta cantidad de personas que se quedaron sin aseguradora? A ver, una cosa es decir que el sistema es inviable y otra cosa es decir que tiene que colapsar o desaparecer de un segundo a otro. Creo que son dos cosas distintas y yo evidentemente creo que debemos, y estoy de acuerdo con Marco, avanzar hacia una reforma de fondo del sistema de financiamiento. Y ¿De ahí, todo el sistema de o todo en el sistema de particular? financiamiento. Y ahí hay básicamente dos opciones. Una es avanzar hacia un seguro nacional de salud, como sucede en Australia, que permite integración de prestadores públicos y privados en un seguro nacional, pero al mismo tiempo permite contratar seguros complementarios o suplementarios, que son seguros privados, que permiten, por ejemplo, cubrir cosas que no estén cubiertas en el seguro nacional. O la segunda opción es avanzar a un fondo común que permita mancomunar cotizaciones y que permita, por ejemplo, la existencia de seguros privados y públicos, pero nuevamente pagando ajustado por riesgo, que es más o menos, no lo mismo, pero similar a lo que tiene el sistema alemán. Entonces, esas son más o menos las dos grandes opciones y esa es la decisión de fondo que tenemos que tomar. Y de ahí que todo lo que se está discutiendo ahora, la ley corta, es simplemente un parche, que yo deseo que sea el mejor parche posible, porque creo que efectivamente al país ni el gobierno, ni a los ciudadanos, ni al sistema de salud, le conviene que ningún ISAPRE colapse, porque eso efectivamente va a traer quiebra de clínicas, va a traer corte en sueldos, va a traer un problema serio al sistema de salud. Entonces acá lo que tenemos que hacer es que la territorialidad el programa dando ejemplos. Este programa tiene generalmente bloques temáticos, pero aquí hemos ido mezclando lo que pasa porque hay ineficiencias en el mundo público y en el privado, hay eficiencias en el mundo público y en el privado, y hay ejemplos que hemos estado tirando de otros países durante todo el programa. En particular, ahora me quiero centrar en el Seguro Nacional de Salud, que tú acabas de mencionar, y los países también donde funcionan. ¿Y por qué lo voy a poner sobre la mesa? Porque recuerdo antes del primer proceso constituyente, incluso a personas que representan a la derecha, y si no me equivoco, Cristian Monkever, el exministro, hablar del Seguro Nacional de Salud, que pensaba él que podríamos avanzar hacia allá. Pero parece que esa conversación también ha retrocedido. ¿Cuáles son para ti las ventajas, por ejemplo, que podría tener o desventajas? O si no, ¿cuál es el modelo al cual tú crees que debiéramos transitar? Yo, en general, no soy amigo de grandes reingenierías. Yo sé que el modelo puede funcionar muy bien en este y en otro país, pero es que la historia de ese país es distinta. Yo tiendo a pensar que lo que tenemos no es tan malo y con suficientes arreglos podemos transitar, como tú dices, en décadas probablemente a un modelo mejor. Entonces, las soluciones son complementarias con los escenarios. Las soluciones no puedes tú evaluarlas en sí mismas, tiene que haber un fit, una adecuación. Y la adecuación es como estamos ahora. Entonces, yo no inventaría un Transantiago. Tú ya viste lo que pasó. En el papel se veía maravilloso, pero dada la situación nacional, esa explosión con una solución maravillosa no funcionó. Ahora, transitar significa quizás cambiar los pilares, los objetivos, los incentivos, pero ¿cuáles debieran ser esos pilares? ¿Las reformas hacia dónde debieran apuntar? Mira, yo no tengo la respuesta al qué, pero tengo la del cómo. Tiene que haber una mesa nacional con todos los actores, con gente reconocida, técnica y no técnica, respetada, en fin, y que hagan la discusión y que no sea aquí y por la tele.
¿Pero qué factores debiera incorporar? Todo lo que cambio? dijimos, eficiencia, incentivo. ¿Incentivo dónde? Incentivo a la salud. Este tema de los protocolos que dijimos, realmente moverlo, ya se ha hecho. Reitero, las soluciones ya existen, no hay que inventarlas. Simplemente hay que masificarlas, hay que corregir los problemas de inequidad que produce que la gente se segmente de un lado para otro. Los problemas se entienden, las soluciones están en la mesa, pero ahora se necesita una discusión técnica para producir esos cambios en una carta Gantt, en un derrotero que funcione. ¿Con quién no nos debiéramos quedar, por ejemplo? No, ahora no se puede, porque fíjate que el fallo, este supremazo, lo que hizo es producir la crisis. Se aburrió, por decir, el sistema judicial De estar conteniendo lo que los políticos y los técnicos no quisieron resolver en 10 o 20 años. Entonces ellos dijeron, hasta acá yo llego, no voy a soportar más las demandas, ahora siéntense, porque esto es una bomba de tiempo que va a explotar en un año, así que tienen un año para corregirlo. Perfecto. Tú hablabas delante de fondo común, incluso en aseguradoras privadas, que es un concepto que me llama la atención, porque en estos momentos se está discutiendo sobre la libertad de elegir, por ejemplo, como si fuera lo prioritario, y que además tus fondos sean siempre tuyos, como que fondo común no es algo que esté sociabilizado como positivo. Y en ese contexto, la última pregunta del programa es, tenemos también una propuesta de constitución hoy día discutiéndose. ¿Te parece a ti que aborda alguno de los problemas, los aborda adecuadamente? O sea, yo creo que esta constitución en ese sentido no es un avance, sino que va a agudizar los conflictos sociales, en el sentido de que si uno, por ejemplo, no tiene la opción de elegir fuera de los seguros sociales. O sea, uno si, por ejemplo, gana menos, en general hay un opt-out, o sea, una opción, por ejemplo, si yo gano menos de 80.000 euros, tengo que sí o sí elegir entre los seguros sociales. No hay una opción. En Australia también, solo puedo estar en el seguro nacional. Ahora, ojo, yo no me estoy con esto diciendo que lo que quiero decir es que tiene que abrirse el espectro de soluciones posibles y que no podemos simplemente cerrar la cancha en la Constitución y decir que la opción que a un sector específico no le gusta es siquiera impensable. Y creo que eso acá hay que decirlo con todas sus letras. Esta Constitución le da un portazo, por ejemplo, a tener un seguro nacional como el que hay en Uruguay, como el que hay en Australia, como hay en Corea del Sur, que son sistemas que funcionan y que son propuestas razonables. Y eso a mí lo que me preocupa, cerrar la puerta a algo razonable. O sea, que en esta discusión técnica, como decía Marco, en la que se sienten los actores, los agentes involucrados, pudieran decir, ¿y qué pasa si avanzamos por acá? No se puede, porque considerando además que una constitución es de largo plazo y puede ser que una cosa sea lo que se piense hoy y otra cosa es la información que tengamos en 10 años más. Exactamente, pongamos de acuerdo, discutamos respecto a la solución técnica, pero no digamos, mira, esta solución técnica, que es legítima, tiene que estar fuera de la cancha. Esa no es decible ni pensable, eso no me gusta. Bueno, muchas gracias a ustedes por la conversación que nos ayudaron a tener acá. Me gustó mucho además que pudiéramos poner sobre la mesa que tanto el mundo privado tiene problemas de eficiencia como el mundo público, y al revés también. Tienen eficiencia también cosas del mundo público que debieran, por ejemplo, formar parte de los seguros privados o del mundo privado de la salud, y la necesidad de sentar a los actores en la mesa, porque si no esto, como tú decías, Marco, no puede colapsar nomás porque va a significar un problema. En el caso de la ISAPRES, que hoy es el punto, era la salud pública el problema, ahora son las ISAPRES. En el fondo el sistema completo necesita ser observado, y esta conversación que ustedes decían lleva más de una década sin resolverse, no se puede seguir postergando. Muchas gracias a ustedes y a ustedes también, que siempre nos acompañan en estos capítulos de Hablemos de Chile. Nos encontramos, ya saben, estamos por YouTube, por Spotify y por las plataformas digitales de Media UC, así que nos pueden ver muchas veces, además de, por supuesto, las repeticiones del 13C. Chao.